Notas previas. Hay que acostumbrarse a escuchar y percibir el lenguaje invisible de la sabiduría divina. Cuando vivimos ocupados en nuestros propios pensamientos de las labores cotidianas y no tenemos conciencia de la existencia real de Dios, nos parece que perdemos tiempo cuando escuchamos a alguien que nos habla de la palabra, de los caminos de Dios, y en nuestro corazón se causa un rechazo y en nuestra mente viene un pensamiento capaz de decir en silencio a la otra persona: tonta, inútil, fanática, dedícate a cosas más importantes y profundas. Me estás haciendo perder el tiempo. Tengo mi propia creencia de lo que puedo yo hacer por sí mismo, lo que puedo conseguir. Otros nos dicen: prefiero que no me hables de esos temas porque estoy preocupado en conseguir dinero para sostener mi casa, mi familia, pagar el colegio, y no a estas palabras bonitas pero no eficaces para mi vida. Inclusive otros simplemente nos miran con tal incredulidad y cólera a la vez que en silencio nos dicen: fuera de mi vista. Claro está, porque solo creen lo que ven, o sea, lo visible, mas no lo que no pueden ver con sus sentidos. En ese caso ya estamos hablando de la fe. En otras palabras, la gente va dejando de lado el cristianismo y la creación de toda la humanidad, como está escrito, y en la que todos somos uno en Cristo. Gálatas 3:28. Todo ello se refleja en la sociedad que vivimos en todos los espacios de la vida humana y se va adquiriendo más bien una fe muerta, la fe del demonio. Y como diría Chesterton, cuando un hombre decide no creer en Dios, no es que ya no crea nada, es que es capaz de creer cualquier cosa. En esta forma ya resulta preocupante que la fe va decayendo por desconocimiento más que nada sobre el significado de una lucha interior donde se encuentra la gracia de Dios, la confianza y la creencia de todo lo revelado por Jesús es la absoluta verdad. Por todo esto, en Comentarios Espirituales hablaremos hoy de la fe humana y de la fe espiritual con matices de la ciencia, la fe y la razón. Ya hemos escuchado todo lo referente a las notas previas que tienen que ver por qué hay un rechazo para las cosas de Dios, por qué hay una indiferencia para las cosas de Dios y por qué no tomamos nosotros mayor profundidad. Quizás porque nadie se explicó que todo ser humano tiene un componente espiritual. Quizás porque no entendemos lo que es la naturaleza humana. Quizás porque no se motiva, no se anima todo el ser, cuerpo, mente, alma, corazón, y todo eso por la inspiración del Espíritu Santo, unido en el amor del Padre y del Hijo, una misma voluntad, una misma inteligencia. Vamos a tratar de explicarlo desde la manera más simple, basado en nuestra experiencia de entendimiento, con gente atea, con misma gente feminista. ¿Por qué? Porque se puede conversar tranquilamente y tratar de entender por qué hay posiciones diferentes. Nosotros conversamos, tenemos un amigo muy particular, es un amigo abogado, pero es ateo. Y a veces nos juntamos para almorzar, tomar café y nos gusta tocar temas que tienen que ver desde el punto de vista de él, que defiende la ciencia. Yo también la defiendo, pero la ciencia verdadera. Y la fe, que la ignora completamente. Cuando se comienza a hablar de las cosas de Dios, lo primero que dicen: no, la ciencia, háblame conforme a la ciencia, no conforme
a las cosas de Dios, no me metas la fe, no me metas las cosas de Dios. Eso es un significado muy grande, que esa persona no conoce ni su propia potencialidad, que esa persona no sabe ni siquiera que es un hombre exterior y un hombre interior. ¿Y por qué nosotros estamos siempre bajo el centrismo de Jesucristo? Cosmo y tierra, todo está sujeto. La creación, Génesis, y todo lo que es nuestro entendimiento, tanto de la fe humana, de la fe espiritual, fe y razón, cosa que nos difiere bastante de lo que es para nosotros hablar solamente de ateo, de materia, y sin conciencia, sin deberes morales, o de repente muchos los tienen, pero no saben cuál es el límite porque no pueden discernir muchas veces hasta dónde llega mi intervención, hasta dónde llegan los derechos de los demás, qué cosa es lo que puedo hacer conforme a la coherencia. Pero esa fe humana un ateo también la tiene. ¿Por qué? Porque en estas conversaciones que tenía en mi experiencia hemos podido percibir que tienen la fe de la materia pura, que tienen la fe en su pensamiento desde una perspectiva en la que solo se basa en las cosas que describe la ciencia, más no la que pueda interpretar o la que pueda dar a comprender una realidad material como ellos, de una realidad inmaterial como se contiene con la fe. Entonces, esa fe humana que tienen los ateos es muy restringida, tiene un límite, no puede ir más allá de un entendimiento de lo que es un ser humano, de lo que es la dignidad, de lo que es la persona, y por qué nosotros tenemos emociones, por qué tenemos sentimientos, por qué tenemos psiquis, por qué tenemos nosotros conciencia, por qué estamos en la verdad, cosa que ellos no lo admiten. ¿Por qué? Porque ya tienen prejuicios establecidos para renegar de una fe, de una cosmovisión cristiana, renegar de todo lo que significa las cosas de Dios. Pero uno también entiende que esa fe humana que ellos tienen, ¿en qué consiste? En la no creencia. Creen en el azar, creen en que las cosas se han hecho así de imprevistas por la evolución de la materia, creen en el darwinismo. Sin embargo, todas esas tesis que han tenido la ciencia ya ha sido o va siendo corregida por aquellos científicos que sí son católicos, por aquellos científicos que han descubierto otras cosas para armonizar, y eso es muy importante. Todo es orden, todo es armonía y todo es creación. Ellos, su creencia es Darwin, evolucionismo, Marx y todo lo que ya sabemos es una cultura de muerte, de negación y sobre todo muy egoísta, porque solamente pueden considerar que ellos son los que tienen la verdad. Entonces, esas posturas incrédulas están funcionando sin vida espiritual porque no conocen la estructura de un ser. Lo material y lo inmaterial está en nosotros. Y para rebatir la parte de la ciencia es muy fácil y sencilla, porque hasta antes que se descubriera el ADN, el genoma humano, se podía especular muchas teorías, pero a partir de ese entonces ya la ciencia tuvo que retroceder. Estoy hablando de la verdadera ciencia, no de la ciencia falsa, ni de la ciencia interesada, ni de la ciencia financiada, ni la pseudociencia, por decir. Y la ciencia ni siquiera puede entender ni crear una molécula de ADN, donde el ácido desoxirribonucleico es el que transmite información para un desarrollo genético. Eso no lo entiende la ciencia mala, pero sí lo entiende la ciencia buena. Hasta el mismo Francis Collins ha establecido este conocimiento, que fue un ateo. ¿Sabías que el nombre de Dios está inscrito en nuestro ADN? De la misma forma como cuando vemos las obras maestras, que siempre llevan la firma de su creador.
Así nosotros llevamos la firma de Dios en nuestro interior. Imagina la asombrosa revelación que un grupo de investigadores estadounidenses ha descubierto. Han identificado un patrón numérico constante incrustado en nuestro propio ADN. 10, 5, 6, 5. Los científicos decidieron explorar este código y se les ocurrió reemplazar los números por letras hebreas. Lo que encontraron fue asombroso. La secuencia resultante fue que en nuestro alfabeto se traduce como YHWH, que se pronuncia como Yahweh. ¿Y sabes lo que significa Yahweh? Sí, es el nombre de Dios en hebreo. Esto implica que en promedio el cuerpo humano, que consta de alrededor de 37 billones de células, lleva la firma de Dios. Y nosotros tenemos desde nuestra fe un gran científico, físico, astrofísico, filósofo, teólogo, como fue recientemente, hace 3 años creo, falleció el padre Carreira. Muy bueno, ahí está todo. Entonces, él es uno de los críticos precisamente cuando están hablando de una fe, de creencia de que la creación es al azar y que todo ha sido al azar. No es así. Por eso, el creyente verdaderamente no solo tiene la fe humana, tiene la fe espiritual. Un ateo, por ejemplo, es incapaz, porque no lo quiere, de conocer las potencialidades interiores de su ser y por lo tanto nunca puede elevar a lo sobrenatural su propio espíritu, porque dice que el espíritu está ligado al cerebro. Todo eso ya lo hemos nosotros manifestado anteriormente, cómo el corazón tiene sus propios neurotransmisores, cómo tiene un poder magnético 5000 veces más potente que el del cerebro, por lo cual a veces ellos no van a entender de que a veces se bloquea la razón para dar paso a un conocimiento del corazón venido desde lo sobrenatural por gracia del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo para muchos es un desconocido, pero cuando se tiene ese conocimiento de la inspiración del Espíritu Santo para dar a conocer, porque todo está también registrado en la Biblia, todos lo sabemos, todos lo conocemos, y por lo tanto nadie nos puede decir no, que eso es mitología, que eso no tiene consistencia científica. Lógico, no es que no tenga consistencia científica, sino estamos hablando más que nada de un desarrollo sagrado, histórico sagrado, cuya fe y cuya creencia es justamente para no interpretar los aspectos de la ciencia, pero sí tiene un volumen inmaterial que es propio de nuestra naturaleza humana. La ciencia no puede decir o poner en laboratorio lo que es la belleza, lo que es el bien, ni siquiera puede considerar las cosas abstractas de valores, de principios, por la ciencia. ¿Por qué? Porque una cosa es la fe, y a la fe no le pidan tampoco interpretación de la ciencia. La ciencia no se puede meter en lo que es una integridad del ser humano. La armoniosa creación del universo y de la tierra, y todo eso no es entendible para aquellos que niegan desde ya una creación y creen que todo ha sido hecho al azar, por evolución. Si fuera por evolución, le diríamos una pregunta para todos los agnósticos, ateos y las propias feministas que están equivocadas, porque ellas defienden más por financiamiento que por convicción, ni saben lo que defienden muchas veces. Y esa pregunta sería, si fuera por evolución, en primer lugar, no hay salto ni de inteligencia siquiera. ¿Cómo pueden explicar que de un mono que no es inteligente puede saltar a un ser humano inteligente? ¿Cómo explica la inteligencia? ¿Cómo fue el paso? ¿Cómo pueden explicar también la fonética, la voz? ¿Por qué los masculinos tenemos una voz más grave y las femeninas fina agudeza que tienen? Entonces, a ver, expliquen por qué hubo de esa especie animal sin inteligencia un paso a la otra especie con inteligencia
que según ellos dicen que es el mono, que otros dicen que es el pez, y ni siquiera han podido interpretar la teoría de Darwin, porque él describe las manifestaciones, lo que existe como realidad material. Pero nosotros queremos dar unas explicaciones más convincentes, porque el tema espiritual que ellos lo ignoran, sin embargo, para los creyentes es una fe que nos ha puesto como testimonio en la Sagrada Biblia, donde está la fe, por ejemplo, de Abraham. Abraham creyó a Dios. No es que yo crea que hay un Dios, no, creyó lo que le decía. La Virgen María no hizo lo mismo. No nos recomienda a nosotros hagan lo que él dice, no lo dijo en las bodas de Caná. Ese soldado centurión que vino a pedirle también a Jesús que cure a su hijo, también no lo dijo lo mismo. Basta una palabra tuya, no es necesario que te traslades hasta allá. Esos son fe porque creen en Dios, le creen lo que dice, creen su palabra, creen su promesa, y todo eso se va estableciendo desde el punto de vista de una fe espiritual, una fe viva. Los ateos tienen fe intelectual a la nada, al azar. Esa es la fe, eso es fanatismo, porque ni siquiera pueden identificar qué cosa es su propio ser. Entonces, nosotros, desde el punto de vista espiritual, tenemos experiencias, no tanto experiencias humanas, sino experiencias de gracia divina. Por la gracia divina es que uno llega a conocer todo esto que significa distinto para un entendimiento humano. Entonces, para resumir y para terminar, sí, nosotros tenemos una Biblia que sí es historia sagrada, porque también está lleno de testimonios, está lleno de intervenciones naturales y sobrenaturales. Y si dicen que es un mito, yo también les diría, si yo les digo que Napoleón no perdió en Waterloo, que ganó esa batalla, ustedes me van a decir, no, si todo está recogido en la historia, se dice, ¿y tú estabas en esos tiempos? No. Entonces tú estás creyendo en lo que dicen esas historias, esa es tu fe humana. No tienes fe espiritual. Nosotros tenemos la fe humana y la fe espiritual. Y la fe espiritual es la fe viva. No es una fe muerta como que tienen por el lado izquierdo. Porque esa fe viva es la que lleva a accionar, lleva a impulsar, lleva a obrar, lleva a actuar siempre cosas que tienen que ser constructivas, cosas que tienen que ser para bien. ¿Por qué? Porque el Señor me ha hecho a imagen y semejanza, y si me ha hecho a imagen y semejanza es para una vida espiritual, para poder entender cómo voy a desarrollar en esta tierra que también la ha creado, no para hacer el mal, no para afear la tierra, que es la belleza de su creación, sino para que nosotros contribuyamos a conservarla. Todo eso nos enseña lo que es la fe espiritual. No es la fe intelectual, no solo es la fe humana. Por eso fe y razón. Algunas veces la fe funciona por el corazón, otras veces funciona la fe por la razón. Pero siempre hay un entendimiento, porque el entendimiento siempre será un acto humano de voluntad. La materia por sí no puede hacer nada. Yo tengo este lapicero acá, es mi voluntad tirarlo por allá o tirarlo para abajo. Es mi voluntad, pero el lapicero solo no se mueve, ni se eleva ni se baja. Entonces, si no hay voluntad, ese es el acto humano para un conocimiento que debemos de tener siempre. Y por lo mismo, ese acto humano, el conocimiento llega por la razón y también llega el entendimiento por el corazón. Ya está demostrado científicamente que ello es así. Lo hemos dicho en otros programas. Por lo tanto, no vamos a nosotros a partir o ser repetitivo más que nada. Bueno, ya termino con esto diciendo que el común de la gente no sabe usar sus potencialidades máximas porque desconoce sus fuerzas interiores. ¿Y por qué es necesario? Porque no tienen sentido de su vida. Porque no tienen una dirección ni discernimiento para saber dónde está el bien y dónde está el mal. Y lo peor, viven afligidos, angustiados, como también muchos católicos con una fe muerta.
¿Por qué? Porque no afrontan problemas, no resuelven problemas, no comprenden tampoco lo que son pruebas, lo que son situaciones imprevistas, y lógicamente se queja de todo, es pesimista, es vacilante, y todo el tiempo estando en esa condición hace que la persona se vuelva perezosa en su accionar, y eso no puede ser productivo ni en su hogar, ni en su trabajo, ni en la profesión, ni siquiera en la parte política. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque todo eso no es administrado correctamente. Entonces, en estas condiciones, pues si no existe esa brújula, no hay para nosotros un conocimiento total, integral. Y esto no se trata de asuntos mentales, como por ahí vienen las filosofías o esos falsos profetas con su mindfulness, con su feng shui, con su yoga, con su reiki. Vienen con su reiki, su método Silva y otras filosofías orientales de China o la India. Y estos son los que dan esas propagandas de éxito. Y cuando solo dice la potencia de su mente es suficiente. Tú sí puedes. Entonces, no hay inteligencia emocional, no hay inteligencia espiritual. Eso es diferente a nuestra cristiandad. Por lo tanto, nosotros debemos rechazar todas esas influencias orientales porque con Dios, solo Dios basta. Quien conoce a Jesús ya conoce al Padre. El Espíritu Santo está con la misma inteligencia del Padre y del Hijo, la misma voluntad. Es un solo Dios trino. Y no es la espiritualidad de otras latitudes, es nuestra espiritualidad trinitaria, y eso es lo que debemos defender para mantener siempre una fe viva, una fe en nuestra propia iglesia y una fe para nuestra propia patria y familia. Y con esto terminamos y será hasta la próxima.